Hay una queja de que la Constitución se permite al que nace y vive y es oriundo de este país que no sea detenido sin motivo aparente y revisado en sus pertenencias. Y entonces de repente apareció la Guardia Nacional en el metro y ahora esa es la discusión. Ante la inseguridad reinante en el Distrito Federal se tomó esa determinación, pero las autoridades de gobierno y seguridad defienden la presencia de estos elementos en el metro. Dicha corporación tuvo un operativo de revisión en inmediaciones de entradas y salidas. Por su parte, la Secretaría de Gobierno apuntó que no hay otra restricción para que operen. De acuerdo con la ley, puede hacerse en todo el país. No estamos fuera de la norma, no estamos fuera de la regla y se va a cuidar cada intervención de la Guardia. ¿Es legal o no es legal? Que te detengan de repente y que revisen tu maleta, tu mochila o tus pertenencias personales propias. Fíjate que yo no sé si sea legal o no, pero lo que sí sé es que ya se había dado y no tiene tanto tiempo y era en transporte público, en peceros fue sobre todo, que les revisaban las mochilas a todos los que estuvieran ahí, muchachos, señoras, todo mundo. Para algunos era muy molesto, pero otros sí estaban de acuerdo porque estaban ya hasta el gorro de estar viviendo asaltos continuamente. Ahora apenas se está implementando en el metro, pero no es algo que no se haya utilizado ya. No es legal. No es legal a menos que haya un estado de excepción y entonces tengan una orden para decir, bueno, pues aquí los vamos a revisar a todos. ¿Con base a qué van a escoger? ¿A todos? Pero creo no puede ser. La entrada a recintos oficiales sí puede ser sujeta a revisión las personas. ¿A recintos oficiales? El metro es un recinto oficial. No. El metro es público. El metro es un transporte público. Pero es oficial. No pueden revisarte. Es más, las líneas de camiones que te revisan la maleta no lo pueden hacer. Por eso el aeropuerto sí se puede porque es territorio federal. Hay esa diferencia. Pero bueno, vamos a suponer que es legal porque tienen la circular que los autoriza a revisar a todos. Ayer lo platicábamos, es lo peor que pueden hacer. Desconecta al público con la policía, porque lo primero que te da es coraje, porque a mí, hijos de la... Me vieron cara de criminal, ¿verdad? Y exacto, te van a remover tu cosa. O empiezas a pensar, estos me van a meter ahorita algo y me van a extorsionar. ¿Cuál es la justificación de llevar la Guardia Nacional al metro? En el metro ni siquiera hay delitos de alto impacto. Es hasta un poco inocente. Tiene tiempo ya, como dice Liliana Marina, cuando abordas en la central de autobuses, te revisan si llevas una mochila o un beliz voluminoso. Desde hace rato, es un delito. Años ya, creo. Y ¿sabes qué recuerdo también? Otra inspección en autobús de pasajeros en el estado de Colima y de Jalisco. Lo recuerdo porque nos bajaron del autobús, era de noche, por cierto, nos dio miedo porque dijimos, bueno, pues ¿por qué nos detienen a estas horas? Ya estaba oscuro. Y a todos, hombres y mujeres separados, nos empezaron a revisar, abrieron la parte de las maletas y estuvieron también haciendo una inspección así en lo que veían raro. Y nos subieron, pero fue persona por persona en una línea de autobús. ¿Qué edad tiene? Pero por el uso de carreteras federales. Pues sí, pero te digo, y hay un operativo. Pero también es ilegal y es malo. O nada más revisan a los hombres, o no pueden revisar todo el autobús. Se supone que el autobús salió controlado de un lugar y no hizo ninguna parada. Y tampoco hay un delito de alto impacto ahí. No es que uno de los pasajeros de repente se levante con una pistola y los asalte.
No sucede como en el transporte que va haciendo paradas en cada esquina. Ahí sí hay delitos de alto impacto. El problema comienza cuando no se ha definido estrictamente de qué manera opera la Guardia Nacional. Ni siquiera constitucionalmente está funcionando. No, todavía no tiene las leyes secundarias correspondientes. Muy brumoso su autorización y no está donde se necesita. En este momento hay una crisis horrenda en las rutas que vienen del norte de Pachuca a toda la parte del norte de la ciudad y los municipios del norte, que es la extorsión a las líneas camioneras, la destrucción de equipos y el asesinato de choferes. Ahí se requiere la Guardia Nacional, pero en cada kilómetro un rondín, una cosa así, porque de otra forma de veras están dejando crecer a la hidra de 1000 cabezas. Y se están volviendo en tal forma terroríficamente activos que aquí el propio Marcos Hipólito reportó ayer un hecho en donde les incendian el vehículo. Bajan al pasaje, hacen descender al chofer y creo que ¿cuántos, Marcos, el día de ayer o estos días, horas recientes? 3, porque mira, lo más grave fue que en esa extorsión a transportistas decapitaron la semana pasada a 2 choferes del estado en distintos grupos de extorsionistas, o sea que no es la misma banda. Tras resistirse a pagar extorsión y luego de sufrir la decapitación de 2 de sus choferes, 3 unidades de una línea de transporte público del estado fueron incendiadas ayer. El representante, este tipo de transporte es denominado como brujas por parte del público que lo utiliza. Reconoció que los actos de violencia obedecen a cómo operan los extorsionadores para presionarles de una cantidad periódicamente. El viernes se encontraron los cuerpos decapitados de Marcos García, de 49 años, y Jesús, de 26, padre e hijo, que fueron plagiados el jueves en Tecámac. ¿Qué más, Marcos, en este terrible aspecto en donde es altamente alarmante la situación? Y lo preocupante para los choferes de esas rutas e incluso para los pasajeros es que el gobierno del Estado de México, ellos incluso realizaron diversas manifestaciones, pero no les han cumplido. Y ayer algo que se puso peor es que la tercera camioneta la vinieron a incendiar aquí en la Ciudad de México, en la Gustavo Madero, a un costado del paradero del metro La Raza, Colonia Vallejo Poniente, Albéniz y Meyerbeer. Lo mismo, de la misma ruta San Juan-Citlaltépec, conocido como Las Brujas, porque hay una leyenda urbana que en esa población aparecen, y la ruta así le denominan, Las Brujas. 8 sujetos en una camioneta Lincoln de color gris, portando armas cortas y largas, es lo que refieren en el paradero del Mexibus Ojo de Agua en Tecámac. Bajan a los pasajeros, le prenden fuego a los vehículos. Lo mismo aquí en la Colonia Vallejo Poniente, junto al paradero del metro La Raza, y no hay detenidos. Siguen a la expectativa. Obviamente hoy ya hay patrullas ahí, junto al metro La Raza y en el Mexibus, pero es obvio que no van a actuar en el mismo lugar y sigue el riesgo para choferes de esa ruta y pasajeros. 8 individuos. Quiere decir que ya son verdaderas bandas. Sí, organizaciones delincuenciales. Luego,
no se había informado que iban a poner guardias, por lo menos una, en cada uno de esos servicios de transporte público? Pero es nada más la promesa, el discurso que dan las autoridades, pero realmente no se lleva a cabo. Incluso en este momento, si hiciéramos un recorrido en la autopista Pachuca-México, no encuentras patrullas, ni de la estatal, ni de la municipal, ni de la federal. Los de la federal llaman la atención que están estacionadas todas sus unidades junto a la caseta de cobro Ojo de Agua, y por allá de vez en cuando te encuentras la patrulla de la municipal a la altura de San Juanico, pero el riesgo para pasajeros de transporte público es a diario y prácticamente a toda hora, porque es más frecuente en la mañana, pero se han registrado en la tarde, al mediodía, en la noche. No hay solución, únicamente la promesa que dan autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero no lo cumplen. Bueno, ¿y no se había pensado en instalar botones de pánico que de alguna manera alertara? Lo prometieron en Iztapalapa, lo prometió la jefa de gobierno, pero tal vez recuerdes, tiene más de 10 años que aquí comenzó con los microbuses. Citaron a los reporteros sobre Eje 1 Norte y a la altura del Mercado de la Lagunilla. Obviamente fue la respuesta oportuna, pero estaba todo preparado. Después de eso, como son los operativos tanto aquí en la Ciudad de México como en el Estado de México, lo prometen, actúan 1, 2, 3 días, 2 semanas y se van diluyendo hasta desaparecer, luego se olvida y realmente ha aumentado el riesgo de viajar a transporte público. Este caso de las camionetas peceras en el Estado de México, por suerte, a los pasajeros les permiten que bajen, se retiren, le incendian. Pero tiene como 2 años en el municipio de Los Reyes La Paz, sobre la carretera libre México-Puebla, ya casi en tronque con el Puente de la Concordia, quemaron la camioneta con los pasajeros a bordo. Eso fue muy dramático porque ¿qué culpa tienen ellos? O sea, esto no es nuevo de la extorsión a las rutas. La autoridad no le ha puesto atención y en esta ocasión ya se le salió de las manos porque está ocurriendo con mucha frecuencia en Tecámac ahora y ayer aquí en la Ciudad de México. Hubo unos días recientemente en que paraban incluso estos asaltantes cuando se aprovechaban de un estancamiento del tránsito a autobuses de línea que salían de la terminal. ¿Se acuerdan? Sí. Y se actuó contra ellos y ya dejó de ocurrir. Pero también hay que recordar que los trenes, cada convoy traía su guardia de soldados en la parte trasera de el transporte por seguridad. Sí. Sí, y sí no tenían restricción alguna para rechazar cualquier asalto. Estaban para eso. Pero después de todo lo que ha sucedido en los últimos años con los militares, yo creo que ahora ya no actúan conforme a lo que es su trabajo. No, ya ni siquiera los ponen, pero recordemos lo que sucedió con los guachicoleros, que incluso un soldado fue muerto. ¿Y cuándo detuvieron al responsable? Después de que se tenía el video. ¿Y qué ha sucedido con los grupos de militares que hacen alguna detención o que tienen un enfrentamiento? Después los tienen ahí en capilla porque Derechos Humanos se queja de que a los pobres delincuentes, asesinos, decapitadores, secuestradores, extorsionadores, los lastimaron. Fíjate qué absurdos. Eso es lo que ha ocasionado que ahora actúen. Esto de Tecámac, la presidenta municipal ni siquiera ha dado la cara. Ni siquiera ha dado la cara a la presidenta municipal para decir, estamos pensando, ya que no estén haciendo, que diga, estamos pensando a ver qué hacemos. Lo más impresionante de los últimos días, horas casi, es cómo es ejecutado un delincuente.
Y llega el padre. Y están las imágenes al alcance de cualquiera que se interese en verlo. Y el padre, al ver a su hijo, sin darse cuenta o sabiendo a lo que se dedicaba, que era un ladrón de 7 suelas, empieza a llorar, a gemir, a quejarse. Y uno de los policías hace el comentario, no sé si oyeron la grabación, que el hombre estaba rezando y implorando por su rata. ¿No? Así se oyó. Sí, lo está grabando y dice, miren, ahí está el papá llorándole a su rata. Bueno, pues todavía más, porque se alarga una serie de filmaciones en donde se ve que los parientes, un hermano, un tío, el mismo papá, El hermano y el papá. obtienen un arma de esas metralletas, fusiles de veras, armas en serio, y delante de todos amenazan a quienes dieron muerte al muchacho. A los policías durante el velorio del muchacho. Advierten que se van a vengar de la muerte de su hijo. Dices, ser un delincuente. Y no lo dudes, No, lo van a que hacer. lo hagan. Lo van a hacer. ¿A qué individuo o funcionario o policía le va a tocar cuando ejerzan esa violencia vengativa que prometieron? Y lo van a hacer porque creo que el hijo o el papá ya habían estado detenido. Pero no lo van a hacer. Los detuvieron ayer. Sí, porque ya eran delincuentes conocidos el papá y el hermano. Ayer los agarraron por intentar robar. En un asalto violento. ¿En qué delegación? Ayer quisieron asaltar con violencia, es decir, armados, y están detenidos. Ahora lo que queremos es que este era un creador de delincuentes. Sus hijos todos eran unos delincuentes. Yo no sé si tenían mamá, pero era una familia de delincuentes. Necesitamos, pues, una de dos, o reeducarlas o eliminarlas. Pero todo tiene una secuencia insólita, de una manera palpable, en que estás viendo efectivamente que el riesgo existe y que tiene una raíz profunda y que va a costar mucho trabajo volver a enderezar esa parte de ovejas negras en la sociedad. Pues sí, se necesita continuidad en este tipo de acciones que limiten la acción de los criminales y que pues se les persiga y se les localice y se les dé seguimiento. Es muy importante eso. Es la única forma de acabar con eso. José Luis López Acosta, 79 años, de Venustiano Carranza. Ay, joven Manelik, cuando sufras un asalto en esta ciudad, vas a ser el primero en gritar. ¿Por qué no revisan las mochilas de todo aquel que suba a un transporte público? Legal o no, es peor no hacer nada. Pero no es legal según la Constitución que nos rige. Entonces, si caemos en la ilegalidad, todo va a empezar a descomponerse de por sí. Ya vemos que hay algunas cosas que están protestando sectores a los que afectan esas cosas, quejándose de inconstitucionalidad. Pero además, don José Luis, hay un orden que se establece cuando se crea un gobierno. Hay un gobierno federal que abarca toda la república y después van los gobiernos que se encargan de las diferentes entidades que forman el país. La vigilancia en el metro corresponde a la instancia de la Ciudad de México. Entonces hay que respetar los diferentes niveles de gobierno.
La Guardia Nacional se supone que tiene otros objetivos que abarcan todo lo que son cuestiones federales, delitos de alto impacto. Y el metro, la seguridad, es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Hay cuestiones que son ilegales, pero que son altamente efectivas para combatir la delincuencia. Si usted me comprueba que esta es una acción efectiva, le doy la razón. Pero si algo tiene esto, es que es lo menos efectivo que hay. No detienen ahí a los ladrones. No ocurre. José Luis Cedeño Martínez, de Venustiano Carranza, 81 años. Tienen razón. La Guardia Nacional es ilegal en el metro. Pero más ilegal es cómo nos asaltan. Tengo 2 navajazos en la espalda por un asalto. Hace 30 años de eso. Porque yo era joven, lo aguanté. Estuve 10 días en la Cruz Verde. Hace como 20 años sufrí otro asalto. Me quitaron 100,000 pesos de aquellos tiempos. Me amenazaron con hacer daño a mi familia. Ustedes parece que defienden a la delincuencia. No hablamos de lo inconstitucional, sino que no es efectivo. No evita esos retenes. El asaltante, más bien el asaltante se da la vuelta y va a otra estación. No es efectivo y causa mucho daño en la imagen policía-ciudadano. Eso es lo peor. Rompe la relación policía-ciudadano. Y lo que queremos ahorita, hoy, es que la gente vea a la Guardia Nacional y les tenga confianza. Ayer agarraron a unos borrachos. Sí, a 3. De la Guardia Nacional. Qué vergüenza, pero bueno. Los que los seleccionan están desesperados también, porque no hay suficientes solicitudes como esperaban.